instituciones financieras, banca privada y financiamientos alternativos y derivados y estructurados, que ha sido mi especialización. Así que bueno, espero en este seminario poder transmitirles algo de toda esa experiencia, no los 30 años porque se nos iría muy largo, pero bueno, espero poder transmitirles algo de esto que para algunos es un mundo no muy conocido. No sé si ahí, Victoria, ¿están viendo ahí la pantalla? No, aún no. ¿No? No, tendrías que poner compartir pantalla. Vamos de vuelta entonces. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Bien. Ok. Aquí estamos. Bueno, la introducción, vamos a hacer les voy a pasar un pequeño video de quiénes somos, simplemente para que vean lo que nosotros llamamos nuestro compromiso financiero, y que tiene que ver ese compromiso también con lo social y con lo educativo, en cuanto esto es parte de los seminarios que hacemos y también los hacemos en las universidades, para ayudar a todos a ingresar en el mundo de las finanzas. Esta es la presentación de Gletir, quienes somos, una corredora de bolsa que nos dedicamos a inversiones, gestión de portafolios, finanzas estructuradas y mercado de capitales. A ver si lo pueden ver. Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiamientos para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Gletir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para ofrecerte. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Muy bien, hecha la presentación, vamos directo a... Ya no le voy a hablar más de Gletir, sino que bueno, vamos acá para hablar de los financiamientos alternativos y el mercado de capitales. Es importante primero que tengamos un panorama de cuál es lo que consideramos hoy en día el principal objetivo de las empresas en el mundo de los negocios, hoy en día donde el mundo está tan globalizado. Y a nivel mundial, todas las encuestas, y no cabe duda de que el principal objetivo es generar e incrementar valor de las empresas. Esto tiene que ver, ese valor de las empresas, no solo con lo económico, sino con todo lo que hay detrás, que conlleva que esa empresa se pueda mantener, sea sustentable, sea exitosa en el tiempo, ¿no? Y que permanezca en el tiempo. Y eso tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo social, la responsabilidad social y ambiental, tiene que ver con la retribución a sus accionistas, tiene que ver con las mejoras y todo lo que se pueda hacer respecto a sus colaboradores, a la enseñanza que les pueda dar, a mejorar la calidad de sus colaboradores. Entonces, todo eso es lo que llamamos generar valor en una empresa. Eso está clarísimo y no hay dudas. Lo que generalmente ocurre es que cuando pensamos en generar ese valor, muchas veces no tenemos claro cuál es el camino para lograrlo. De esa forma es que ahí nos involucramos ya
y vamos de lleno a lo que son las finanzas corporativas. Y las finanzas corporativas es lo que llamamos, es la encargada de hacer el análisis y el estudio de ciertas variables de las empresas, ¿no?, que ayuden a tomar decisiones. Si hay algo que está estrechamente relacionado con las finanzas corporativas, es la toma de decisiones. O sea, existen para eso las finanzas corporativas, para tomar decisiones. Decisiones que van a impactar a todo lo largo de lo que es la estructura de la compañía. O sea, las finanzas corporativas atraviesan transversalmente a toda la compañía, porque cualquier decisión de índole que sea que se tome en una compañía tiene un impacto económico y tiene un impacto dentro de la empresa. ¿Esto para qué? Estas decisiones para poder alcanzar objetivos, que son los que dijimos, de crear ese valor, tanto tangible como intangible, tanto para los accionistas, para la empresa, que puede estar dado también por el crecimiento de la empresa a través de fusiones, adquisiciones, comprar nuevos negocios, generar mejores condiciones para los colaboradores y, como decíamos, ser responsables con el medio ambiente y ser responsables socialmente. Por tanto, las finanzas corporativas vamos a definir que tienen en la toma de decisiones 4 pilares fundamentales, que son las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, las decisiones sobre los dividendos de los accionistas y las decisiones directivas. Cada una de ellas tiene su importancia y cada una de ellas está interrelacionada con la otra. En cuanto a las decisiones de inversión, lo que se hace es un análisis detallado para determinar aquellos activos reales en que se pueden invertir para generar mejores ganancias para la empresa. La inversión puede ser, desde el punto de vista tanto como en stock, maquinarias, equipos, tierras, proyectos productivos que tengan que ver con mejorar, vamos a decir, la calidad de los productos que se generan, o mejorar, ser más eficientes, mejorar el nivel de sistemas, de tecnología que tienen las empresas. O sea, todo eso tiene que ver con una decisión de inversiones. Después las decisiones de financiamiento, que es un poco lo que vamos a ver más en profundidad hoy, que es la que se trata de estudiar las mejores formas de invertir. Que esto tiene que ver no solo con solicitar créditos, sino que tiene que ver con las distintas fuentes de financiamiento que podemos obtener en el mercado, y es un poco lo que nosotros llamamos financiamientos alternativos, que es lo que nos va a encargar ahora dentro de un ratito cuando lleguemos a esa slide. Después las decisiones sobre dividendos. O sea, los accionistas obviamente que quieren recibir dividendos de las empresas, pero eso tiene que ser dentro de un contexto de un equilibrio financiero para la empresa. Eso es muy importante, porque lo principal que tenemos que cuidar es la salud financiera de la empresa. Y después decisiones directivas. Las decisiones directivas tienen que ver con todas las decisiones de las altas jerarquías de la empresa, que hacen a que la empresa pueda tener esas decisiones estratégicas y operativas para tener una mejor, vamos a decir, mejor desarrollo dentro de su nicho de negocios o dentro de su mercado. Otra cosa que generalmente a veces lo tratamos como lo mismo, se confunde, que es la contabilidad y las finanzas. Muchas empresas tienen un área contable financiera o de contabilidad y finanzas, y hay que entender un poquito qué es cada una y por qué no son lo mismo, sino que son dos cosas distintas. La contabilidad, y esto no son definiciones que se hayan inventado, sino que son definiciones básicas que podemos encontrar en todos lados, pero es el conjunto de procesos que se encargan de analizar la información de forma imparcial, obviamente, y que es una información precisa respecto a lo que hace la empresa y las operaciones de la empresa que quedan registrados. Es el registro de las operaciones y todo lo que hace la empresa. Es como una foto, es una foto financiera de qué es lo que está haciendo y qué hizo la empresa.
Y básicamente se compone de aquellos elementos que tienen que ver con el análisis de los resultados, los flujos de caja y el balance en general. Esto es la parte contable. ¿Tá? ¿Y qué son las finanzas entonces, si tenemos esa parte contable? Las finanzas van dentro de lo que se llama el mundo de la economía, que se encarga más de resolver temas o cuestiones más estratégicos respecto al negocio, o sea, de tomar decisiones para impactar en el futuro, ¿no?, de la empresa, decisiones hoy que van a impactar en el futuro, que tienen que ver con la información que fue generada por la contabilidad. O sea que las finanzas se nutren de esa información y de esa foto que saca la contabilidad para tomar decisiones estratégicas sobre el negocio para el futuro. De forma de que de tener una mejor estructuración de financiamiento, de tener un balance más sano y permitir cumplir con aquellos objetivos planteados a mediano o largo plazo de la empresa. Con lo cual, básicamente, la contabilidad es una foto que registra y que es sobre todo los registros de la actividad financiera de la empresa, y las finanzas es la que se ocupa de mirar un poquito más a largo plazo y tomar decisiones estratégicas que son las que van a impactar en el futuro en el negocio de la empresa. Dicho esto, como preámbulo, nos vamos a ir directamente a lo que es el mercado de capitales y financiamientos alternativos. El mercado de capitales en Uruguay, bueno, existe en todo el mundo, ¿no?, los mercados de capitales. Y en Uruguay, si bien no está totalmente desarrollado, es un mercado bastante incipiente, pero que como mercado incipiente también genera oportunidades. ¿A qué le llamamos financiamientos alternativos? A todo aquello que no sea lo estándar o lo que estamos acostumbrados, que históricamente las empresas obtenemos financiamiento a través de los bancos. Financiamientos ya sean préstamos, lo que se llama préstamos clean, sin garantías, o préstamos con colateral o garantías. Bueno, buscamos otras fuentes de alternativas porque sabemos que hay determinados momentos en que esos créditos a veces no son de la forma en que la empresa necesita, o no están disponibles en los plazos que la empresa necesita para sus proyectos, o porque hay determinada situación económica financiera, tanto en Uruguay o en el mundo, que hace que esos financiamientos a veces no estén disponibles en las necesidades de las empresas. Esto no quiere decir que esto va a sustituir a los financiamientos bancarios, a la estructura de las instituciones financieras bancarias del Uruguay. Simplemente esto existe en los mercados de capitales y estos financiamientos en todo el mundo, y existen los bancos en todo el mundo. Lo que son es un complemento, y entendiéndolo como un complemento es donde vamos a ver las ventajas y donde más nos vamos a beneficiar como empresas al entender ese complemento, cómo se puede manejar. Los productos, y ya entramos de lleno en lo que son de financiamientos alternativos y dentro del mercado de capitales, son básicamente en el Uruguay dos, que son muy amplios, pero son dos. Son los fideicomisos, que pueden ser fideicomisos de garantía, fideicomisos financieros u otro tipo de fideicomisos, y las obligaciones negociables, que es lo que históricamente era el único producto que vamos a decir, se regía dentro del mercado de capitales, que después vamos a ir con eso. Pero el fideicomiso financiero ha sido la figura y la estrella de la figura en el mercado de capitales en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque su estructura ha sido muy aceptada dentro de los inversores. Los principales inversores dentro de este mercado, obviamente, son los fondos de pensiones, que son quienes, por sus características, necesitan inversiones a largo plazo. Y lo que ha pasado en los últimos años es que estos fondos de inversiones han ido, como en todo el resto del mundo, han ido migrando su forma de invertir, han cambiado su forma de invertir, migrando fondos o recursos de instrumentos financieros como bonos,
y trasladándolos a lo que es la economía real. O sea, hacer viables proyectos de largo plazo, ya sean de infraestructura, proyectos productivos, o otro tipo de proyectos que puedan existir, para que la economía se dinamice y funcione mejor. Los fideicomisos financieros pueden ser de oferta pública o de oferta privada. Los de oferta privada no nos vamos a detener, pero para que lo tengan presente, son muy sencillos, ya que no tienen que estar registrados, o sea, vamos a decir, se pasan por el Banco Central para tener su aprobación, que en realidad es más que nada una aceptación y no una operación, pero son muy sencillos y se pueden hacer en escalas de montos bastante pequeños. Y nos vamos a ir a lo que es más importante, que son los fideicomisos de oferta pública. Eso es lo que sale en el mercado de capitales. ¿Qué es un fideicomiso financiero? Es un vehículo, que es el fideicomiso en sí, que crea un patrimonio de afectación independiente. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es que la empresa no se está endeudando a través de ese fideicomiso, sino que le va a traspasar un patrimonio a ese fideicomiso que va a quedar aislado e independiente, con lo cual tiene la seguridad de la jurídica de lo que es el fideicomiso, de que esa va a ser la garantía que va a tener el inversor por financiar ese fideicomiso o el proyecto que está dentro de ese fideicomiso. Por lo cual, este fideicomiso tiene un cometido específico y un fin, y el administrador de ese fideicomiso es el encargado de ese cumplimiento, de que se cumplan todas las regulaciones que están escritas. O sea, todo lo que puede hacer el fideicomiso está en el contrato de fideicomiso y no se pueden apartar de eso. Con lo cual, resulta necesario presentar información sobre el mismo, considerando que ese fideicomiso seguramente tenga los desembolsos atados a determinado avance de obra o determinado avance de los proyectos. Con lo cual es tanto muy, vamos a decir, es muy confiable tanto para el emisor del fideicomiso, para quien se financia y para los inversores. El fideicomiso emite títulos valores que pueden ser de dos formas: de capital, que son los certificados de participación o equity, y los certificados de deuda, los cuales son títulos de deuda que son emitidos por los inversores, pero son títulos de deuda del fideicomiso y no de la empresa. Como dijimos anteriormente, la empresa no tiene en su balance una deuda, sino que es el fideicomiso, que es un patrimonio independiente al de la empresa. La emisión de estos valores es realizada por un fiduciario que tiene que ser elegido como administrador del fideicomiso, y que bueno, en el mercado hay distintos fiduciarios con ya muchísima trayectoria y experiencia en manejar fideicomisos. Y bajo el régimen de oferta pública, obviamente, al ser esto, lleva un proceso dentro de aprobación, sí, de oferta pública dentro del Banco Central, que tienen que después cumplir con determinadas características de lo que es información respecto al fideicomiso, y que son básicamente las que vamos a nombrar ahora después, que tienen que ver con las mismas que son las obligaciones negociables. Es importante recalcar que en el tema de las obligaciones negociables, y por qué no era muy atractiva la emisión de obligaciones negociables hace años atrás, porque habían exigencias de gobierno corporativo, habían exigencias de balances, habían exigencias de apertura de información, y bueno, y en un mercado poco desarrollado, no todas las empresas o estaban en capacidad de generar esa información, o simplemente por un tema de confidencialidad no querían publicar esa información. El fideicomiso, ¿por qué tuvo tanta aceptación? Porque toda esa información es respecto al fideicomiso y no a la empresa.
¿ah? O sea, si bien la empresa brinda información al fideicomiso, al administrador, el fiduciario, ¿ah? La información que se genera para el Banco Central es respecto de ese fideicomiso y no de la empresa. Que eso es una forma de salvaguardar de alguna forma toda esa información que es tan confidencial y que es tan importante para las empresas. Acá les tenemos un diagrama un poquito más bajado a tierra de todo esto que hablamos. Y tenemos, bueno, como figura central, que es el fideicomiso, que es el instrumento en el cual se genera ese patrimonio que queda afectado y separado y autónomo. Arriba podemos ver al fiduciario, que es el administrador de ese fideicomiso, como lo mencionamos anteriormente. En el lado de la izquierda tenemos al fideicomitente, que es quien es la empresa, es quien se va a financiar y es quien le traspasa esos activos al fideicomiso, que pueden ser en forma de maquinarias, en forma de producción, en forma de tierras, en forma de cesión de, por ejemplo, tarjetas de crédito, sesiones de flujos futuros. Hay una cantidad de cosas que se pueden poner en un fideicomiso que sean aceptadas para los inversores. Después, hacia la derecha, tenemos el beneficiario, que son los inversores, o sea, quienes van a ser los beneficiarios de lo que genere ese fideicomiso, de los flujos de ese fideicomiso. Son aquellos inversores, como dijimos, que básicamente en el mercado de oferta pública en el Uruguay, hay básicamente los inversores son los fondos de pensiones y el Banco de Seguro del Estado, que son los principales inversores de todo este tipo de estructuras. Y después, como para hacer una estructura bien cerrada y una estructura que sea de acuerdo a los requisitos del Banco Central, tiene que tener un asesor jurídico y tributario y un asesor financiero y de inversiones, que es roles que de repente que se pueden hacer que hacemos nosotros dentro de ILETI. Espero que les haya quedado un poco el panorama más claro en esto, pero después si tienen preguntas las vemos al final del seminario. Los fideicomisos financieros tienen distintas aplicaciones, como veíamos, distintos activos que se pueden traspasar al fideicomiso y distintos proyectos o distintos negocios que se pueden hacer a través de los fideicomisos. Una vez cuando hay de repente inversores con varios participantes, ¿no? Esto es grandes negocios que requieren una estructura quizás un poco más compleja, como ser los proyectos de infraestructura, proyectos de real estate o inmobiliarios, naves logísticas, proyectos productivos, donde el fideicomiso permite manejar y asegurar todos los derechos, como decía antes, de las partes intervinientes, poniéndolo a cargo de un administrador, como dijimos, que es quien se va a encargar de que se cumplan todos los compromisos asumidos en ese fideicomiso. En los proyectos de financiación y de inversión o proyectos de financiación de empresas, esto permite aislar los flujos de fondos y emitir valores en contrapartida de esos flujos, como le decía, que pueden ser flujos del Estado, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, pueden ser flujos por ejemplo, de ventas con tarjetas de crédito, pueden ser otros flujos que tienen que ver con garantías, y los cuales son todos aceptados y dentro de ese fideicomiso como flujos para el repago de esa deuda asumida. Y como les dije anteriormente, no representa esa deuda, no se representa en la empresa, sino que es un patrimonio independiente dentro del fideicomiso. También estamos viendo que hay en los proyectos de infraestructura algunos que fueron hechos a través de las figuras de las PPP, de participación público-privada, que hoy están llegando quizás a su nivel
de máxima ya de finalización de la construcción, ya ha pasado el periodo de construcción, estamos viendo que hay una refinanciación de pagos por disponibilidad, de garantías y administración de esos flujos provenientes del Estado. Entonces todo eso se puede volcar a un fideicomiso y obtener un financiamiento con garantía de esos flujos. Y también lo que está muy desarrollado hoy en día, que vemos por todos lados, las plumas haciendo desarrollos inmobiliarios, en la utilización de los fideicomisos para el desarrollo inmobiliario, es un muy buen ejemplo para la construcción de proyectos mediante la inversión y conseguir distintos inversores. Inversores que hasta se puede, vamos a decir, no solo tener lo que es el mercado de alguna forma local cautivo, que como decíamos, son los fondos de pensiones del Banco Seguro del Estado, sino que también se pueden incluir una parte del financiamiento que sea del exterior, con inversores del exterior, que son fondos que están dedicados y que tienen fondos dedicados a infraestructura, dedicados a real estate, a proyectos productivos, y son fondos que hoy están mirando muchísimo Uruguay por lo que significa el país hoy en Latinoamérica, siendo el mejor de la clase hoy dentro de los vecinos que tenemos. Aquí vamos a hacer una breve reseña de las obligaciones negociables, como les decía, que si bien existen y son también, pueden ser tanto de carácter público como privado, pero que hoy no es una estructura que se utilice mayormente, pero sí es una estructura muy válida. De hecho, hace poco el gobierno y el Banco Central lanzaron una aprobación de lo que es la emisión de obligaciones negociables de trámite, vamos a decir, simplificado, con lo cual hacen viable de que una emisión de estas características pueda ser lanzada al mercado, sacándole, vamos a decir, algunas restricciones que hacían que eso no fuera posible, como decíamos anteriormente. Estos sí son títulos valores de deuda de la empresa, que son emitidos por una sociedad comercial, que es el emisor, y como les decía, tanto pueden ser emitidos como públicos o privados. Los que son de oferta privada siempre son, vamos a decir, no conllevan un detalle o un requisito de información tan importante como lo que es cuando es de oferta pública. En lo que es de oferta pública, ahí sí el emisor debe registrarse ante el Banco Central y cumplir con la normativa que dictamina las características y los requisitos que debe tener esa emisión. Eso tiene que ver tanto con información que va a ser de carácter público, información económica financiera, que debe presentar al Banco Central con determinadas frecuencias, información identificatoria del emisor, así como los accionistas y personal superior, comunicación de hechos relevantes que puedan afectar la emisión al emisor o los valores emitidos. Acá tiene que ver políticas de gobierno corporativo, bueno, y todo lo que tiene que ver con los códigos de ética y conducta, y designar una entidad registrante y representante. Todo esto, que obviamente parece mucho y es mucho, es lo que hacía que este producto, vamos a decir, no fuera tan utilizado, y por eso es que el fideicomiso terminó siendo la estrella del mercado de capitales. ¿Por qué el mercado de valores? ¿Y por qué los fideicomisos? ¿Y cuáles son las ventajas del mercado de capitales con respecto a lo que hablábamos anteriormente, a los financiamientos estándar o los financiamientos históricos que habían acá en el Uruguay respecto a las instituciones financieras? Punto 1 son los plazos.
Estos financiamientos generalmente, y por los inversores que les mencionaba, tienen visión de largo plazo. O sea, estos financiamientos son para ofrecer, vamos a decir, un flujo de fondos de largo plazo para proyectos que justamente tengan necesidad, proyectos muy importantes que tengan necesidad de financiarse a largo plazo. A largo plazo hablamos, lo normal en el mercado acá a largo plazo es entre 10 y 15 años. Han habido algunas emisiones que han llegado a 20 años, pero lo normal es hasta 15 años. Con lo cual es un plazo bastante razonable para proyectos grandes que necesiten de una financiación que les dé aire en el plazo para poder repagarlo, y que los flujos que van a venir en el largo plazo sean aquellos encargados de repagar la deuda. Y además también esto permite hacerlo en moneda local. Puede ser tanto en dólares como en pesos, pero lo de largo plazo generalmente son, obviamente teniendo hoy la unidad indexada como abanderado de lo que es la moneda local para largo plazo, es muy razonable, ya que en general, y no quiero decir que para todos, pero en general las empresas que venden localmente tienen sus flujos en moneda nacional, y con lo cual de esta forma se trata de evitar el descalce de monedas. Distinto es el tema de los exportadores. Además se amplía la fuente de financiamiento y la diversificación. O sea, antes teníamos quizás 1, 2, 3 bancos y solamente era el sistema bancario y no teníamos más que recurrir a ello. Las emisiones del mercado de capitales brindan una alternativa de financiación y estructuración para los proyectos, y es una fuente de alternativas distinta a lo tradicional, como decíamos, tanto que puede pasar que esas fuentes tradicionales tengan restricciones, ya sean topes regulatorios, como de hecho los tienen por Banco Central, no pueden concentrar sobre grupos económicos más de un porcentaje de su capital, el apetito de riesgo del deudor y los segmentos o plazos. Como decíamos, hay veces que las instituciones no están dispuestas a asumir determinados segmentos de la industria o segmentos de la economía real, donde sí el mercado de capitales los acepta y puede generar financiamientos. Otra cosa que tiene que ver es la adecuación de los pagos de los intereses sobre los flujos de la empresa. Esto es muy importante porque no siempre las estructuras de repago que hay en el mercado se adaptan a los flujos de los proyectos o a las necesidades de las empresas. Por ejemplo, hoy en día se puede estructurar un fideicomiso que pueda tener en un proyecto, vamos a decir, de 10 años, y que tenga los primeros 4 años que ese proyecto no va a generar este flujo, porque va a tener de repente 2 o 3 años de construcción y después va a demorar en obtener flujos positivos, con los cuales se pueden dar esos periodos, se puede estructurar con esos periodos de que 4 años, por ejemplo, no se repague o solo se paguen intereses, o no se pague absolutamente nada, o se pague una cuota mínima, y después se pueden ir escalonando los flujos y adecuándolos al flujo futuro, que puede ser quizás hasta que capaz que 1/3 de eso puede ser en el 5º, 6º, 7º año, y los últimos 3 años recibe la mayor cantidad de flujos, y con eso se estructura la forma en hacer que ese repago se haga lo más lejos posible en el tiempo. O sea, eso es posible hacerlo. Después tiene que ver un poco con, vamos a decir, no es un proceso que se solicita un préstamo y se termina, sino que es un proceso que lleva un acompañamiento de parte de los asesores en lo que tiene que ver con todo el trámite que esto requiere, y más que nada en lo que tiene que ver con la presentación del proyecto y de la estructura
de acuerdo a los intereses de los inversores. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos proyectos que se presentan quizás a los fondos de pensiones y no tienen la estructura que a ellos les gusta, no califican por determinadas, por tal o cual cosa, y esto entonces es el valor agregado que desde nuestro punto de vista también los asesores podemos dar, que en nuestro relacionamiento con los fondos de pensiones podemos ayudar a las empresas a estructurar algo que entendemos y sabemos que va a tener éxito dentro de y aceptación dentro de los fondos de pensiones para tener una emisión exitosa. Después hay dos cosas, las últimas dos, que tienen que ver con lo que generalmente es más intangible, pero que no tiene que ver con los financieros, sino que tiene que ver con el impacto de marca, de imagen y el reconocimiento de la reputación. Esto es un emisor que sale al mercado, o sea, obviamente ya en el hecho de salir al mercado público, la marca ya tiene un impacto global en el país. O sea, ya tiene un impacto muy grande al considerarse una emisión de oferta pública, que le crea antecedentes, le crea prestigio y le crea una imagen, y como todos esperamos que salga bien, es una imagen de un emisor confiable y que va a tener siempre la alternativa de financiamiento distinta a lo tradicional, y va a tener el mercado dispuesto a seguirlo financiando en la medida de que obviamente cumpla con todas las obligaciones y todos los requisitos. Con lo cual es un impacto muy importante para la empresa, y que esto deriva también en lo que tiene que ver con la reputación de la empresa, la reputación corporativa, que es algo que tanto se valora hoy en día y que tiene que ver con que eso es las percepciones que tienen tanto la gente como el mercado, como los actores del mercado financiero respecto a lo que ha sido el comportamiento, la empresa, los resultados, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, y su capacidad de la empresa, como decíamos hoy al principio, de generar valor tanto para la empresa, los colaboradores, la sociedad y los accionistas. Esto es realmente muy importante, porque es, como decimos, llevar a la empresa un escalón más arriba. Por acá vamos finalizando lo que tiene que ver con la parte de fideicomisos y mercado de capitales. También les queremos comentar que también existe un mercado de coberturas de commodities. Si hay alguna empresa que está escuchando y que su negocio son los granos, la ganadería, la forestación, los metales, la energía. Bueno, es importante saber que hay mercados para poder también cubrir los precios de esas materias primas, y que tiene que ver también con todo este proceso que decíamos financiero y todo lo que esas decisiones de cobertura también van a impactar financieramente en la empresa. Después, bueno, esto es un poco los acuerdos internacionales que tiene la empresa a nivel mundial, como soporte a los servicios y productos financieros que damos. Y como último, les queríamos presentar un video sobre un fondo de inversión que fue lanzado hace 6 meses, que no tiene que ver con financiamiento, sino que tiene que ver con el otro lado del balance, que es la parte de las colocaciones o la disponibilidad de fondos que puedan tener las empresas para ser rentabilizados. Esto es lo que se llama fondo centenario, fondo gestión de liquidez, que es para ayudar a aquellas empresas que tienen disponibilidad de caja y que hoy quizás la dejan en una cuenta que no les remunera nada, y que tengan la oportunidad de que ese dinero sea remunerado y tenga liquidez de corto plazo. O sea, liquidez lo pueden invertir hoy y sacar al otro día, o sacarlo dentro de una semana. O sea, es como una caja de ahorro, pero con una rentabilidad importante. Les dejo la presentación del video para que sepan de lo que se trata.
¿Querés invertir tus ahorros o colocar la liquidez diaria de tu empresa y hacerla rendir? Te ofrecemos la mejor alternativa del mercado. Fondo Centenario Gestión de Liquidez brinda al inversor y a las empresas la posibilidad de colocar sus disponibilidades para obtener rendimientos en corto plazo y de forma eficiente. Utiliza la gestión de tu liquidez y accede a tus fondos en 24 horas. Fondo Centenario regulado por Banco Central del Uruguay con calificación de crédito AA Uruguay por Fitch Rating, miembro de Fitch Ratings. www.fondocentenario.com.uy. Bien. Por acá no los quiero aburrir más, vamos a ir dejando, a ver si algunas conclusiones quería transmitirles. Es muy importante la visión financiera en las empresas, o sea, la visión de finanzas. Como dijimos anteriormente, la contable y la contabilidad es una fuente fundamental para las decisiones estratégicas futuras de la empresa, que son las que va a tomar el área financiera. Las decisiones de desarrollar la empresa, comprar otras empresas, armar nuevas líneas de producción, hacer, no sé, desarrollar proyectos de riego, por ejemplo, en el campo, de desarrollar proyectos genéticos dentro de lo que tiene que ver con el ganado, naves logísticas, depósitos para ampliar el negocio, para mejorar la eficiencia en las exportaciones o lo que sea. Todo esto obviamente necesita de fondos, necesita de financiamiento, necesita de tomar una decisión estratégica. Y tan importante como tomar la decisión estratégica de financiamiento, es importante cuál es la estructura de financiamiento, cuál es la mejor estructura, cuál es la moneda a la que nos debemos financiar, si salimos al mercado. Tan importante es cuándo salimos al mercado, porque obviamente Uruguay está inmerso hoy en el mundo y todo lo que afecta al mundo en lo económico le afecta a Uruguay también. Lo hemos visto en lo que tiene que ver con las últimas subas de tasas que ha venido realizando el Banco Central para tratar de comprimir la inflación, con lo cual es un proceso que no está pasando solo en Uruguay, sino que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, todo esto está interrelacionado y todo esto tiene que ver con esas decisiones estratégicas. No solo es tomar las decisiones, sino poder estar acompañados y tener la visión del mercado, la visión financiera, la visión económica de qué está pasando en el mundo, cómo están evolucionando las tasas, cómo está evolucionando el tipo de cambio, y todo eso tiene que ser tomado en cuenta cuando se va a realizar un financiamiento a largo plazo para que un proyecto sea exitoso. Bueno, de esta forma quedo abierto a las preguntas, así que Victoria, no sé si me estás escuchando, con gusto si te han hecho llegar alguna pregunta, estoy a las órdenes para responderla. Sí, en principio no habría ninguna pregunta por el momento, pero les damos un minutito, si les parece, para que puedan consultar en caso de que tengan consultas, y si no, bueno, también nos pueden hacer llegar a través del mail de la HK o de nuestra página web, si luego les surge alguna consulta y te la hacemos llegar. Sí, sin lugar a dudas. Anímense, no sean tímidos, pueden hacer las consultas. Está bueno poder intercambiar conceptos o ideas. Sí, pero bueno, por ahora no hay ninguna. Convincente. Se ve que fuiste muy claro con tu exposición, así que bueno, te agradecemos tu participación y seguimos en contacto. Cualquier consulta que nos llegue, te la hacemos llegar. Sí, desde ya estamos para ayudar a la Cámara. Primero agradecerte, Victoria, por organizar esto, agradecerle a la Cámara por darnos el espacio.
entendemos que esto es importante transmitirlo porque hay mucho de docencia financiera que es importante que llegue a las empresas y que de esta forma ellos se puedan sentir más confortables al momento de tomar decisiones y que puedan tomar mejores decisiones también para el desarrollo de sus empresas. Así que bueno, Sin quedamos a dudas. las órdenes y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.